¿Qué tal? Buen día. Es un placer estar con ustedes en el Congreso Virtual de la Semana Nacional de Endoscopia Gastrointestinal número 48. Me complace presentarles a ustedes los resultados que se tienen en relación a la ablación por radiofrecuencia del cáncer de la vía biliar, principalmente con angiocarcinoma, algo sobre páncreas y algo sobre las lesiones de la ámpula de Vater. Realmente esta es una nueva técnica que tiene varios años en el mundo, sin embargo en México está ya con más fuerza. Tenemos algunos años, 3 para ser concretos, en que hemos empezado a trabajar con esta ablación. Y bueno, en esta sesión les voy a presentar yo cuáles son los resultados que tenemos. Espero que lo disfruten. Bien, pues vamos a revisar en los siguientes minutos el tema sobre la ablación por radiofrecuencia en la vía biliar y el páncreas. Quiero agradecer a los coordinadores del Congreso y en Boston Scientific por la invitación a participar en este simposio. Y en la agenda que quiero revisar con ustedes es la ablación en la vía biliar y páncreas. El objetivo claro es tener las indicaciones potenciales del procedimiento, la técnica y el equipo que utilizamos para hacerla y principalmente cuáles son los resultados al momento de esta nueva técnica. Quiero con ustedes revisar un momento sobre la epidemiología del cáncer de la vía biliar y el páncreas. Sabemos que dentro de todas las neoplasias ocupa entre el 2 y el 5%. El 13% es el cáncer hepatobiliar, su incidencia va de 0.01 a 0.04%, generalmente se presenta en la séptima década de la vida y el mayor de los problemas es que el 80% se diagnostican en etapas avanzadas. Por tanto, la mayoría de estos pacientes van a entrar a un tratamiento paliativo. ¿Cómo se clasifican las lesiones o el colangiocarcinoma? El 90% son adenocarcinoma y esta es la forma de crecimiento del tumor. Pueden ser formadores de masa que son de crecimiento periductal o intraductal. ¿Por qué debemos conocer esto? Porque de acuerdo a las técnicas que proponemos para ablación, debemos saber cuál es el tipo de crecimiento que tienen estas lesiones. Y obviamente también el pronóstico, ¿no? Sabemos que una lesión de que tiene una infiltración va a tener una invasión a lo largo de la cápsula de Gleason y esto va a generar mayor lesión hacia el hígado. Y los que son intraductales probablemente tienen una extensión más dentro de la vía biliar. Esta es la propuesta de abordaje del colangiocarcinoma. Sabemos clínicamente que la presentación más común es el dolor, la ictericia y que está dada por la obstrucción de la vía biliar. Es muy importante que el abordaje lo hagamos con pruebas de laboratorio, pero además el hacer un ultrasonido endoscópico, que esto nos permite hacer una etapificación de la lesión y obviamente la colangiografía endoscópica que tiene encaminado uno a la adquisición de tejido y otro es al manejar la paliación de la ictericia, ya sea de manera, considerarlo si es de manera un paciente resecable o un paciente no resecable. Si tenemos la gran mayoría del 80%, como les comentaba al principio, de lesiones avanzadas, generalmente son lesiones no resecables o lesiones que tienen ya un componente metastásico. ¿Cuál es lo importante de su abordaje? Pues el drenaje de la vía biliar y aquí depende de esto, el tomar la decisión de poner prótesis cubiertas, no cubiertas metálicas o simplemente si es una lesión resecable, el que vaya a una cirugía en corto tiempo, no hacer una derivación de la vía biliar, pero si la cirugía va a pasar más de 15 días, probablemente es necesario también hacer un drenaje de la vía biliar. El drenaje, entonces, las indicaciones claras de hacer o de colocar una prótesis en estos pacientes, pues es el que tengan colangitis aguda, que vayan a un tratamiento de neoadyuvancia y que esto puede durarse 3 meses probablemente, que tenga un prurito intenso, que la cirugía se retrase más de una semana de haber hecho el diagnóstico y la etapificación, pacientes con un remanente de hepático bajo. Y aquí la decisión es poner prótesis plásticas, prótesis metálicas totalmente cubiertas,
prótesis intrapancreáticas, y esto no ha demostrado que limiten el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Y aquí muy importante también es reconocer que es un paciente paliativo o es un paciente que va a algún tipo de tratamiento oncológico para mejorar sus condiciones y ir así. El drenaje paliativo, la eficacia generalmente es arriba del 80%, se tiene una mejor morbilidad que la cirugía y una mejor calidad de vida. Esto ha sido demostrado en muchos estudios previos publicados. La permeabilidad es menor cuando tenemos lesiones proximales que cuando tenemos lesiones distales, y en algunos trabajos se propone que el abordaje sea directo por vía percutánea o de manera combinada con endoscopía y por vía percutánea. Las prótesis, la oclusión, la migración, la colecistitis y la siembra es importante reconocerla, y que los medicamentos como el ácido urso o los antibióticos profilácticos no mejoran los resultados en la permeabilidad de estas prótesis. Entonces, bueno, aquí es la disyuntiva entre prótesis metálicas o prótesis plásticas. Creo que ha quedado claro en muchos trabajos que las prótesis metálicas son la mejor opción, tienen menor riesgo de recurrencia de obstrucción que las plásticas, tienen mayor diámetro, hasta 10 milímetros, es más efectivo su sobrevida, y el costo puede ser mucho, incluso si lo consideramos que las plásticas requieren de varios manejos, probablemente es mejor colocar de primera intención una prótesis metálica. En cuanto a los tratamientos ablativos que se presentan, hay tres opciones: la radiofrecuencia guiada con la angiografía endoscópica, la terapia fotodinámica y la radioterapia intraductal. Vamos a revisar brevemente algunos de estos. La terapia fotodinámica guiada con la angiografía endoscópica. Utilizamos un medicamento que es un fotosensibilizador intravenoso, que 48 horas antes del procedimiento se debe inyectar. Se debe mantener al paciente fuera de la luz del sol, porque es uno de los efectos colaterales que tiene, que hay una fotosensibilización. Y a las 48 horas se debe hacer una estimulación con un láser de corta longitud para producir una necrosis y una apoptosis. Esta es la guía que utilizamos para la terapia fotodinámica. ¿Cuáles son los resultados que se tienen? Es en un metaanálisis con 170 pacientes. ¿Cuál fue la importancia? La diferencia en la sobrevida fue de 265 días en relación a los pacientes controles. Eventos adversos: la quemadura, el dolor, colangitis, sangrado, estenosis, fístula, y obviamente hay una fotosensibilización en las siguientes 4 a 6 semanas. Por tanto, el paciente debe estar siempre en su casa en este tiempo. Y una desventaja grande pues es el costo. En México tuvimos experiencia hace algunos años con algunos casos, sin embargo el fotosensibilizador dejó de comercializarse y no tenemos más resultados sobre esto. ¿Qué es algo que tenemos tangible y disponible en México en este momento? Es la radiofrecuencia guiada por colangiografía. Utilizamos una sonda, hay dos tipos, ahorita les hablaré de los equipos, pero generalmente esta es la original, la sonda de Habib, que fue desarrollada en Inglaterra y que ahora ha sido comercializada al inicio por una compañía de Inglaterra y ahora por Boston Scientific. Es una sonda que genera una desnaturalización de proteínas y produce una necrosis por coagulación. Podemos alcanzar con esta sonda temperaturas de entre 50 y 100 grados centígrados. Y esta sonda tiene 2 electrodos que en un momento más con detalle les explicaré a qué corresponde. Esta es el tipo de sonda que utilizamos, que es la sonda de Habib. Es un catéter que tiene 8 French de diámetro, utiliza una guía de 0.035 y tiene 2 electrodos, como lo vimos en la foto, aquí lo podemos ver. Tiene 2 electrodos que son los eléctricamente activos, que miden 8 milímetros de longitud cada uno, y que entre ellos, entre este campo y este campo, este catéter puede lograr 2.5 centímetros de sonda o de actividad en este sitio. Generalmente esta sonda la utilizamos con un generador de Herbe, puede ser compatible con el de 200 o el 300.
La potencia que utilizamos es una potencia de 8 a 10 watts y el tiempo que utilizamos depende entre 30 y 90 segundos. Depende en la posición en donde se encuentra la lesión. Proximal hacemos menos tiempo, distal podemos usar más tiempo. También el tipo de crecimiento, como lo habíamos visto, si es intraluminal, el grado de estenosis y también si tiene o no tratamiento como Este es el otro catéter, que es un catéter de ELRA, que es de la compañía de Taiwán. Es un catéter coreano que tiene 7 French. La diferencia, uno, es que es una longitud más larga. Dos, que tiene 4 electrodos, que más o menos miden entre 5 o 7 centímetros. Y entonces logra una longitud hasta de 33 centímetros. Utiliza un generador especial para este catéter, que está solo para él, es un generador de Viva. La potencia de watts es de 10 y la temperatura que alcanza es de 80 grados centígrados. Y también las recomendaciones del tiempo de exposición es de 30 y 120 segundos, y esto depende mucho, como les comentaba anteriormente, en la localización de la lesión y el tipo de crecimiento. Este es el catéter que manejamos, el catéter de Javid. Generalmente lo colocamos a través de con la geografía endoscópica, y esto pues nos permite poder definir claramente dónde está la zona de estenosis. Aquí podemos ver la colocación. Entonces aquí vemos los electrodos, que son los activos, y aquí vemos el marcaje que hacemos generalmente de este tipo de lesiones para poderlo dejar en el sitio que queremos. Este tipo de sondas también las podemos utilizar para páncreas. Es una sonda especial para páncreas. Lo que podemos ver es una sonda más delgada, con un catéter más delgadito, que también tiene 2 electrodos que son eléctricamente activos, y que esto pasa a través de la aguja del ultrasonido para hacer punción por ultrasonido endoscópico. La indicación es durante una terapia paliativa, y el tratamiento que lo que produce es una necrosis coagulativa. El área máxima de ablación es entre 15 y 25 milímetros, y los efectos que se han visto con este tipo de tratamiento es el reducir el tamaño tumoral, aumentar la vascularidad en el tumor residual y estimular la respuesta inmune contra el tumor. Esto se ha utilizado más en lesiones neuroendocrinas, y bueno, en adenocarcinoma poco se ha experimentado. Y la otra indicación sería en los tumores ampulares, en donde tienen un sobrecrecimiento en una prótesis, o para mejorar la sobrevida de estas prótesis. Igualmente utilizamos electrodos, el mismo electrodo que usamos para la vía biliar. Y una de la evidencia que se ha visto es que hay disminución en la extensión de la lesión. Podemos hacer ablaciones importantes, como lo vemos en esta imagen, en un sobrecrecimiento después de la colocación de una prótesis, y esto permite mantener una sobrevida o una funcionalidad de las prótesis mayor tiempo. ¿Cuáles son los resultados que tenemos? Este es el primer trabajo que hicimos en el instituto. Lo presentamos en la Semana Americana de Gastroenterología en el 2017, y esto lo que queríamos era ver los resultados que habíamos tenido con los primeros 10 pacientes tratados con ablación por radiofrecuencia. La mayoría de los pacientes eran colangiocarcinoma. La localización de las lesiones era en Bismuth 1 y Bismuth 4, incluimos un paciente con un cáncer de páncreas y un paciente con un carcinoma de la ámpula de Vater. Lo que vimos es que mejoraron las bilirrubinas después del tratamiento. La permanencia funcional de la prótesis aumentó, aunque no tuvimos un grupo control aquí, y la longitud de la ablación también mejoró, y el diámetro del estenosis.
Recientemente, el año pasado, tenemos este trabajo en el que hacemos una comparación entre pacientes tratados con radiofrecuencia y 28 controles. Esto incluyó 40 pacientes. La mayoría fueron mujeres con edad promedio de 60 años y un estado funcional adecuado. Las lesiones que encontramos, la mayoría eran estenosis distales y bismuth 1 y bismuth 2. La longitud promedio de la estenosis fue de 20 milímetros y la mayoría, como comentábamos, fueron en 65% fueron lesiones que estaban dentro del ILE. 12 pacientes recibieron tratamiento con radiofrecuencia y prótesis y 28 pacientes solamente recibieron tratamiento con prótesis. Estas son las características demográficas de los grupos en los cuales vemos que en cuanto a las características demográficas, la longitud, el tipo de prótesis y si habían tenido o no quimio, no hubo ninguna diferencia entre ambos grupos, lo cual quiere decir que son grupos muy, muy heterogéneos. Muy homogéneos. Las prótesis, el 65% tenían prótesis metálicas y el 35% tenían prótesis plásticas. Y este es un trabajo reciente en el que acabamos de hacer un caso. Dentro de los resultados que les voy a presentar, este es un caso que acabamos de hacer hace un par de días. Y bueno, aquí quiero demostrarles, este es el SpyScope que utilizamos para hacer la caracterización de la lesión. Aquí vemos cómo está el tumor. Esta es una paciente con un colangiocarcinoma que está en quimioterapia paliativa. Algo importante es que el SpyScope nos sirve para poder delimitar la lesión, el tipo de crecimiento y obviamente la adquisición de tejido, como ya es sabido y lo hemos revisado. Y ahora en los talleres, que les invito, por cierto, para que lo vean, ahí vamos a hacer algo de esta técnica. Y entonces aquí vemos cómo está la delimitación de dónde está el tumor y aquí empezamos a ver cómo está la lesión. Les comentaba que los talleres vamos a ver esta técnica, tanto la coleoscopía como la utilización de la sonda de radiofrecuencia, que realmente no tiene mayor problema. Y bueno, entonces aquí estamos viendo cómo está el crecimiento de la lesión intraluminal. Y por fluoroscopía yo puedo hacer un marcaje de dónde está la zona de la estenosis, su inicio y la parte final. Y para cerciorarme de que realmente la sonda quede en este espacio o si necesito utilizarlo en dos segmentos, es importante para confirmar que realmente estamos teniendo la ablación que yo requiero. Entonces aquí, esto es antes de hacer la ablación. Estamos haciendo por fluoroscopía el marcaje. Esta paciente ya tiene, como les comentaba, diagnóstico por biopsia. Aquí vemos cómo se hace el marcaje y aquí vemos, este es el catéter de Javid, como les comentaba. Entonces aquí ya hicimos la ablación y queremos ver cómo quedó nuestro tejido después de la ablación. Si ustedes ven, podemos ver el tejido, primero toda la zona blanquecina, que es la zona donde hubo el contacto, donde hubo la quemadura, y se ve muy claro, ¿no? La diferencia entre el tejido blanquecino y el tejido, previamente el tejido como está. Y esto en un mes o mes y medio es regresar a nuestra paciente para volver a hacer una nueva revisión. Bueno, continuamos entonces con nuestro trabajo. Como les decía, la respuesta clínica, no hubo diferencia en el éxito clínico entre los pacientes que se les hizo radiofrecuencia y el grupo que control. En la permeabilidad de las prótesis tampoco hubo diferencia, aunque sí mayor número de días en la permeabilidad del paciente que fue trabajado con radiofrecuencia. Y esto es algo o lo más importante de este trabajo. Aquí podemos ver cuál fue la sobrevida en nuestros pacientes que fueron tratados con radiofrecuencia versus grupo control. Y vean la gran diferencia que hay en estos pacientes. La ganancia de meses fue de 8.8
con algo muy satisfactorio, y esto se ha repetido en muchos trabajos donde han observado estos resultados con la radiofrecuencia. Los efectos colaterales, dolor abdominal, no encontramos ninguna otra complicación. Y bueno, lo más importante en nuestro trabajo es que la sobrevida en nuestros pacientes fue mucho mayor trabajando con radiofrecuencia que solamente dejándolos con una prótesis como lo hacíamos en el anterior. Esta es la rutina ahora en estos pacientes en el instituto, y esta publicación saldrá en breve. Y al final nada más quiero revisar con ustedes este metaanálisis sobre radiofrecuencia combinada con prótesis, comparando con prótesis sola. Al final de esta revisión de 42 trabajos, 9 fueron los que se analizaron para los resultados de este metaanálisis. Tampoco hubo diferencias significativas entre los grupos comparando radiofrecuencia más prótesis con prótesis biliares. Y aquí sí es importante considerar las curvas de sobrevida. Lo que vimos en nuestro trabajo, sí hay diferencias en cuanto a la sobrevida en el grupo de radiofrecuencia comparando con el grupo de prótesis solamente. Y en la permeabilidad de la prótesis también hay diferencia en la permeabilidad de la prótesis, el grupo tratado con radiofrecuencia. Los efectos colaterales, tampoco hay diferencias entre el grupo de estudio, que fue de radiofrecuencia, contra el grupo control. Y los resultados que se tienen en relación a la permanencia de las prótesis es a favor de la radiofrecuencia, y de la sobrevida también es a favor de la radiofrecuencia. Aquí podemos verlo claramente. Y el uso de la radiofrecuencia sí modifica la sobrevida de los pacientes, mejora la duración de la permeabilidad de las prótesis, y el tratamiento la recomendación es el tratamiento combinado de la radiofrecuencia con la colocación de una prótesis. Y bien, con esto termino. Solo quiero dejar con ustedes estos puntos para llevar a casa, que el abordaje de la obstrucción maligna de la vía biliar es inicialmente el drenaje endoscópico en ictericia y en paliación. La radiofrecuencia es un tratamiento recientemente desarrollado. Los casos están en obstrucción de la vía biliar maligna y la indicación clara en esto. Y los resultados demuestran que modifica la sobrevida de los enfermos y también modifica la permeabilidad de las prótesis a mayor largo plazo. Por tanto, pues en este momento puede ser y es accesible en nuestro medio, y en este momento es una opción para el manejo paliativo de los pacientes con angiocarcinoma. Muchas gracias. En este nuevo caso que hicimos de radiofrecuencia, estamos usando también un dispositivo muy práctico y versátil para poder hacer una transmisión en vivo de vía remota, que es el Clinical Eye. Esto es un equipo que lo tengo yo puesto en la sien, y aquí puedo con una cámara llevar la información de lo que estoy viendo en tiempo real a cualquier parte del mundo. Necesitamos internet para estar conectados y poder hacer la transmisión, pero no necesito los cables ni un satélite ni nada para poder transmitirles y presentarles las experiencias que vamos teniendo en cada uno de los procedimientos. Es muy práctico, es una buena técnica, y que para la enseñanza creo que es muy, muy importante para poderles mostrar en detalle todo lo que estamos usando. Y aquí en este caso utilizamos este nuevo procedimiento.
Muy bien, muchas gracias. Por favor, las personas que tengan preguntas, si las pueden hacer en el chat. Ver si nos confirmas que las personas tienen el chat habilitado. Sí, está habilitado el chat. Okay. Yo tengo la primera pregunta, doctora, dice, respecto al uso de Habib para restablecer la permeabilidad de prótesis metálicas, ¿la experiencia o recomendación es solo en prótesis sin recubrimiento o si existe alguna experiencia para los extremos de prótesis parcialmente cubiertas? Sí, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Sí, es una opción el hacer la ablación. El control que se tiene es seguro y se puede utilizar mejores resultados, obviamente, con las prótesis que son no cubiertas, porque tenemos pues la exposición del tejido inmediato. En las prótesis cubiertas, si ya se ha perdido parcialmente esta película que tienen, que esto mucho depende del tiempo que lleva esta prótesis, se puede utilizar. Estas, como lo presenté en la plática, las indicaciones más claras son en la ablación antes de, o sea, el protocolo siempre ha sido primero hacer la ablación y luego colocar la prótesis, pero también en el seguimiento se puede utilizar en prótesis que ya fueron colocadas o que están en un tratamiento y que tuvieron sobrecrecimiento y tenemos los mismos resultados. 1 o 2 sesiones puede ser suficiente. Uno de los casos que tenemos nosotros es un paciente con un CA de ámpula de Vater, que les mostré en una de las fotografías, que tiene sobrecrecimiento en la parte, ya con una sobrevida mayor, tiene sobrecrecimiento en la parte distal. Entonces, hemos ido permeabilizando esta prótesis o manteniendo su permeabilidad, haciendo ablación en ella y con buenos resultados. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta en este sentido que habló de varias sesiones. ¿Cuál es la experiencia de pacientes que han recibido más de una sesión de radiofrecuencia? ¿En qué escenario sucede y los riesgos, si los riesgos asociados por cada procedimiento aumentan? Sí, generalmente el promedio de sesiones que nosotros dimos era de 1.3, mal recuerdo. Podemos dar 2 o 3 sesiones. Esto mucho es como a demanda. Digamos que en la primera sesión logramos una ablación adecuada y generalmente citamos al paciente en 1 mes o mes y medio para reevaluarlo y definir si necesitamos una siguiente sesión y ya colocar una prótesis metálica en su caso. Y después podemos mantenerlo en vigilancia con pruebas de función hepática y definir si volvemos a tener colestasis o hay incremento nuevamente de las bilirrubinas, volvemos a indicar una segunda o una tercera sesión dependiendo. Y aquí es importante, las complicaciones que tiene el procedimiento son muy bajas, como lo vimos en las tablas. Sin embargo, pueden ser riesgosas, como la lesión hacia los vasos por el calor local que esto genera, y es importante pues siempre considerarlo. En el grupo que nosotros tuvimos, que fue el grupo que también había sido tratado con radioterapia, no tuvimos diferencia en cuanto a complicaciones. Sin embargo, ahora estaremos trabajando en relación a definir ya un tratamiento muy claro con radioquimioterapia y además la radiofrecuencia para poder establecer si hay alguna diferencia en los pacientes que ya han sido retratados. No lo tenemos en el trabajo que fue publicado y que les presenté, que está publicado ya, nos lo aceptaron en la revista española de patología digestiva,
y ahora lo que continúa pues es analizar muy bien estas complicaciones con un tratamiento previo por ablación o por un tratamiento con estándar con radioterapia y con quimioterapia. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Si existe experiencia en el uso para retirar prótesis que se han tenido utilización y que es necesario retirarlas. ¿Es posible usar Habib para retirar ese epitelio y poder retirar la prótesis? ¿Existe alguna evidencia, algún uso al respecto? No como tal en procedimientos, puede ser algo anecdótico y la verdad es que no sabemos cuál sea el resultado. O sea, se antojaría que el hacer una ablación con este tejido, pues obviamente pudiéramos disminuir la repitelización o la hiperplasia del tejido que se tiene en una prótesis cubierta para retirarla. Sin embargo, no es una indicación. Puedo adelantarles hace unos meses y ahorita tenemos un paciente en tratamiento y en vigilancia con una hiperplasia de tejido por una estenosis benigna y después hizo una hiperplasia y ahora encontramos una lesión de una IPMN en colédoco, que es la segunda sesión que trabajamos, que después ya les presentaré el video seguramente. Y que hemos visto que sí hay una ablación adecuada de este tipo de tejido que semeja un poco el tejido que hay de hiperplasia en las prótesis no cubiertas. Sin embargo, no es una recomendación. A veces cuando uno tiene este tipo de casos, pues quisiera uno hacer varias cosas con la finalidad de quitarla, ¿no? El poner una prótesis sobre sí misma, o el hacer ablación ya sea con Habib o incluso con argón, en algunos casos se ha reportado, pero la verdad es que no es una sugerencia como tratamiento, ¿no? Podrían ser como casos anecdóticos, como lo que vemos o hacemos en los pacientes con una prótesis ya en una lesión maligna que queremos permeabilizar, pudiera ser. Sin embargo, tal vez no llega a ser o se requerirían varias sesiones para poder lograr la ablación completa del tejido en un trayecto de la prótesis, y esto a lo mejor podría aumentarnos las complicaciones, ¿no? Eso sí hay que considerarlo y no aventarnos a hacer este tipo de cosas de manera anecdótica. Claro, doctora, muchas gracias. Les recordamos que el micrófono y el chat sigue abierto para las preguntas. Tenemos otra pregunta, si lo mencionó, lo puede volver a mencionar, doctora, el tiempo. Si se define paciente a paciente, ¿hay algún protocolo del tiempo mínimo de espera entre tratamientos de radiofrecuencia? Sí, sí lo comenté, el promedio es de 90 segundos. Puede ser menos o lo ideal, depende del tipo de sonda que usemos. Si ustedes les comenté, la que estamos hablando es la de Habib y la recomendación es a 90 segundos. Generalmente depende, cuando tenemos lesiones muy intraductales con tejidos muy delgados y con poca lesión, yo recomiendo un poco menos de tiempo, y esto en promedio nosotros usamos entre 30 y 60 segundos. Esto también estamos por analizarlo en relación a lesiones proximales o lesiones distales, o más bien intrahepáticas, en donde sabemos que el tejido es mucho más delgadito, el contacto con el hígado es mayor y esto puede generarnos, como es una coagulación que hace alrededor y genera un calor importante, pudiera aumentarnos las complicaciones en la parte intrahepática si dejamos más tiempo. Sin embargo, esto no está bien definido, y esto también lo vamos a revisar en el próximo trabajo que estamos realizando ahora. Pero esta recomendación, como les digo, varía entre 30 y los 90 segundos
no más de esto, porque si no, sí podemos generar mayor complicación en los vasos o en la parte hepática que te pueda tener contacto con este tejido. Muy bien, doctora. Y en seguimiento a justamente esa respuesta que nos acaba de dar, es la activación del pedal durante el tiempo que se defina de los 30 a los 90 segundos, dejar de pisar el pedal y la sonda se tiene que enfriar o tiene que permanecer un tiempo mínimo antes de retirarse. No, generalmente damos, depende de la longitud de la lesión, podemos dar 2 sesiones o dos posiciones, digamos, ¿no? Si esperamos, esto se enfría rápido, incluso si ustedes lo tocan afuera, adentro parecería que no hace ningún efecto. Si ustedes lo probamos afuera, podemos ver que sí hay un contacto, pero que se enfría muy pronto. Entonces, no necesitamos dejar varios minutos allá dentro de la sonda para poderla retirar. Generalmente revisamos que hayamos hecho una buena posición, dejamos de activar el pedal para transmitir la corriente y lo podemos sacar sin mayor problema. Los casos que hemos hecho, que en esta publicación fueron de 12, ahorita llevamos un número mayor y no hemos tenido ningún problema con estas ondas. Es importante, sí, el tener el wattaje, ¿no? El no pasarnos, esto está diseñado para 10 watts. Y el tiempo debe ser constante. Lo que hicimos en uno de los casos que les presenté, un video, era ver la respuesta que había y si ustedes ven, sí es aparente la quemadura que se tiene dentro de la luz cuando activamos esto, ¿no? Porque parece que no pasa nada, ¿no? Y podemos decir, bueno, no le vi ni humo, obviamente no vamos a verlo, por supuesto, pero parecería al inicio cuando empezamos decíamos, bueno, creo que no está activa o creo que no, parece que no quema, pero sí, o sea, sí quema, así que debemos mantenernos siempre en los límites o en lo que está recomendado para no hacer de más y no crear complicaciones con nuestros pacientes. Muy bien, doctora. Seguir explicaciones de 8 a 10 watts por 30 a 90 segundos. Y la siguiente pregunta es, ¿número de activaciones máximas durante la misma sesión existe? Entiendo yo que serían como pases, no sé si a eso se refiera. Hacemos un pase sobre la misma lesión, hacemos un pase y luego lo bajamos dependiendo de la extensión que tiene. Esto mucho depende del tipo de crecimiento y por eso al principio de la plática les exponía cómo tiene este crecimiento el tumor. Si tenemos mucha carga tumoral, con más seguridad podemos tener un segundo retratamiento en la misma sesión. Pero si el crecimiento es más hacia afuera o más de este tipo como infiltrante, probablemente la seguridad no sea tan buena el hacer varios retratamientos. Lo ideal es hacer uno y abarcar el total de la lesión, pero si tenemos una carga tumoral mayor, pudiéramos con seguridad ya que hacer un segundo retratamiento, ya que digamos que la profundidad que estas ondas se presentan hacia el tejido está limitada a 2 milímetros 3. El problema es el calor que genera, que ese es el efecto que tiene esta sonda, pues obviamente el hacer un retratamiento, sobre todo en una lesión alta donde tenemos el tejido intrahepático muy contiguo a la lesión o la porta que va a un ladito, pues sí nos puede ocasionar alguna complicación. Entonces sí hay que valorar bien la carga tumoral, el tipo de crecimiento del tejido y por eso es importante hacer una caracterización de la lesión. Si idealmente tenemos coledocoscopia, es lo más recomendable porque de
esta manera delimito muy bien la parte proximal y distal de la lesión y además pudiera yo definir qué crecimiento tumoral tengo hacia la luz para poder con mayor seguridad hacer una aplicación o dos, dependiendo de esto. Ok, perfecto, doctora, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Tiene que tener siempre contacto con el tejido, la sonda de radiofrecuencia, o tiene un radio de acción, aunque no toque las paredes del colédoco o de la lesión? Sí, exacto. Sí tiene que estar en contacto porque estos electrodos que tenemos ahí, pues obviamente son los que van a actuar, pero es lo que le comentaba complementando la pregunta anterior. Ejerce o genera un calor importante que es el que va a ocasionar esta necrosis coagulativa, que es, no es propiamente porque lo toque, sino por la generación de estos electrodos ahí. Y por eso hay que tener cuidado con las estructuras vecinas, ¿no? O sea, no sobrepasar el guataje ni el tiempo, porque obviamente, aunque tiene un contacto directo y está limitado, el calor que genera alrededor es mucho y esto, pues si lo dejamos más tiempo, sí nos puede ocasionar complicaciones. Gracias. Y me hacen una aclaración respecto a la pregunta anterior del tiempo, nos quedó claro el tiempo de activación durante el procedimiento, pero el tiempo de espera entre procedimientos para que un paciente o el retratamiento. Sí, nosotros esperamos por lo menos un mes. Lo que hacemos en vigilancia de estos pacientes es hacer pruebas de función, o sea, previo al procedimiento, obviamente, independientemente del tratamiento que estén llevando, y antes, al mes más o menos, volvemos a hacer otra evaluación. Si hay una colestasis o vemos incremento nuevamente de la fosfata, bueno, de que tiende a hacer la colestasis, hacemos una nueva revisión. No antes del mes, porque no vamos a tener mayores resultados, pero sí entre 30 días y 45 pudiera hacerse una segunda evaluación y un segundo tratamiento. Perfecto, muchas gracias. Uh-huh. Me parece que el chat no está habilitado, pero la persona que tenga alguna pregunta también puede abrir su micrófono o levantar la mano para habilitarles el micrófono. De igual manera, si no existe alguna pregunta adicional, doctora Angélica, agradecemos enormemente el tiempo que nos brindó para resolver nuestras dudas que teníamos acerca de Habib. Y bueno, ok, pues sí, con mucho gusto y bueno, quedo a sus órdenes por si tuvieran alguna pregunta o alguna aclaración o algo, con mucho gusto a través de mi correo me pueden contactar sin ningún problema. Solo quisiera hacer algún par de comentarios en relación a la técnica. Idealmente es preferible tener una colangioscopía para poder hacer o limitar muy bien el inicio y el fin de la lesión, porque ahora esto también lo estamos analizando. La colangiografía sí nos permite definir la estenosis, pero a veces podemos ver que se extiende el sobrecrecimiento hacia otra, un poco más en la parte proximal, y entonces es importante hacer el tratamiento. Entonces, idealmente es hacer colangioscopía para caracterizar o delimitar esta lesión. Y segundo, hacer el marcaje. Es importante porque de esta manera sí estamos seguros que tenemos o que estamos abarcando la lesión. El marcaje lo hacemos externo, como cuando colocamos una prótesis o cuando vamos a hacer alguna radiofrecuencia en algún otro sitio. Es ideal hacer el marcaje para que por fluoroscopía podamos tener la orientación y la seguridad de que sí hemos tratado la zona que queríamos tratar. ¿Mm? Y bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco a ustedes también la oportunidad de participar en este webinar y ojalá que todos pues hayan
tenido resueltas sus dudas, y si hay alguna otra, pues con gusto en mi correo electrónico me pueden contactar con gusto. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Nos despedimos. Saludos desde Jalisco. Gracias, y para servirles. Saludos a todos por allá también. Gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron de manera externa. Que pasen bonita tarde.